Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Mendoza y hoy quiero enseñarte sobre bahías de una subestación eléctrica. Cuando se produce energía, esta no se destina únicamente a un solo consumidor, sino que se destina a distintos consumidores dentro del sistema eléctrico nacional. Veamos un ejemplo. Cuando una central produce energía eléctrica, esa energía producida se debe transportar a lo largo de la línea de transmisión. ¿Qué sucede si la energía producida debe servir para alimentar a dos ciudades? Por ejemplo, a la ciudad de Lima y a la ciudad de Ica. Entonces, en determinado punto de la línea de transmisión, este flujo de energía se debe dividir en dos partes. Uno para satisfacer la demanda de Lima y otro para cubrir la demanda de Ica. Y es aquí donde surge la pregunta. ¿Cómo se puede dividir el flujo de energía para alimentar a estas dos ciudades? ¿Acaso una opción sería empalmar los cables de la línea de transmisión hacia la línea que alimenta a Ica? De este modo, pues no, esto no es posible, ya que cuando se divide el flujo de energía, esta se debe realizar contando con las medidas de protección adecuadas para el sistema, porque cuando ocurre una falla en un punto cualquiera del sistema, esta falla puede repercutir a lo largo de todo el sistema. Por ejemplo, supongamos que esta es la línea de transmisión para Lima y esta es la línea de transmisión para Ica. Y dejamos con esa configuración. Dejamos con esta configuración empalmada ahí a la línea de transmisión. ¿Qué pasaría si ocurriese una falla en el sistema? Por ejemplo, ¿qué pasa si un rayo impacta en la línea de alimentación a Lima? La inmensa cantidad de energía proveniente del rayo se dividiría en dos partes. Una que se dirigiría a la ciudad de Lima y otra en sentido contrario. Ese otro flujo de energía llegaría al punto de conexión y del punto de conexión se dividiría en dos partes. Una con orientación a la central de generación y otra a la ciudad de Ica. Entonces, este inmenso flujo de energía proveniente del rayo llegaría tanto a la central de generación como a la ciudad de Ica como a la ciudad de Lima, dañando todo a su paso, todos los equipos conectados y todos los sistemas conectados, tanto de Lima, Ica y de la propia central de generación. Entonces, proteger el sistema es fundamental a la hora de transmitir y generar energía eléctrica. Es por ese motivo que la derivación de la energía eléctrica, así como la maniobra de la misma, se debe realizar en una subestación eléctrica, la cual permite manipular estas grandes cantidades de energía de manera segura y confiable. Aquí podemos observar el esquema unifilar de una derivación de una subestación reductora. Se observa que la línea 1 ingresa a la subestación, atraviesa el transformador y se divide en dos líneas. Ahora bien, en el ingreso de la línea 1, como en las salidas de la línea 2 y de la línea 3, se deben colocar una serie de equipos que permitan la manipulación de energía que fluye a través de estas. De igual modo, en la entrada del transformador como en la salida del transformador, se deben de colocar también equipos que permitan el control del flujo de energía, así como sistemas de protección para el transformador. A ese conjunto de equipos que sirven tanto para el control, el mantenimiento y la manipulación de la energía, se les denomina bahías. Entonces, podemos definir a las bahías como el conjunto de equipos de una subestación eléctrica que sirve para maniobrar, para proteger, para controlar, para medir el flujo de energía que ingresa, que atraviesa y que sale de la subestación. Bien, ahora que sabemos qué son las bahías, vamos a mostrar lo que es una vista de planta de la distribución de los equipos en las bahías, así como su disposición en toda la subestación. Veamos. En primer lugar, tenemos la bahía de ingreso, la bahía de la línea 1. La bahía de la línea 1 está conformada por los primeros 6 equipos.
En la primera parte, al ingreso, antes de llegar al pórtico de entrada, tenemos el apartarrayo, seguido de un transformador de potencial. Después del pórtico de ingreso, este se va a conectar a un seccionador, a los seccionadores. De los seccionadores pasamos a los transformadores de corriente. De los transformadores de corriente seguimos con los interruptores y volvemos a conectarnos a los seccionadores. Estos seccionadores se conectan a la barra de entrada. Entonces, estos primeros 6 equipos representan la bahía de la línea 1. Ahora, después de la barra de entrada, vamos a ver las bahías del transformador. Tenemos la bahía de ingreso del transformador, esta es la bahía de alta. Vemos el seccionador, conectado primero el seccionador, luego el interruptor, seguido del transformador de corriente y de un apartarrayo, de los apartarrayos. En la salida del transformador, volvemos a encontrar el apartarrayos, volvemos a encontrar los transformadores de corriente, los seccionadores, interruptores y finalmente los transformadores de potencial. Bien. De aquí esto se conecta a la barra de salida. De la barra de salida, aquí ya tenemos ahora las bahías de salida. La bahía de la línea 2 y la bahía de la línea 3. Entonces, podemos observar, en ambos es igual. Tenemos, de la barra se conectan a los seccionadores, de los seccionadores a los interruptores, de los interruptores a los transformadores de corriente y luego a los seccionadores. Se conecta ya estamos ahí en el pórtico de salida, y del pórtico de salida, ya para que se vaya a la línea 2, aquí conectamos los apartarrayos. Lo que busco demostrarles con este diagrama es que se conozcan los equipos que conforman una bahía, así como cuáles son los equipos que van en una bahía de línea, como los equipos que van en una bahía de un transformador. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos equipos cumple un rol muy importante. En próximos videos hablaremos de cada uno de estos equipos, su importancia, sus funciones y sus principales características técnicas. Bien, ahora veamos algunas descripciones adicionales de las bahías, así como la distribución de sus equipos. El siguiente esquema muestra el diagrama unifilar de una bahía de línea. El primer equipo que podemos observar es un apartarrayo. Del apartarrayo se conecta un transformador de potencial. Del transformador de potencial vemos que hay una conexión con un seccionador. Del seccionador sigue lo que es un transformador de corriente. Del transformador de corriente podemos observar un interruptor y del interruptor un seccionador conectado a la barra. En el siguiente esquema podemos observar un diagrama unifilar de una subestación. Primeramente podemos observar la bahía de línea de entrada. Esa bahía de línea de entrada se conecta a una barra. De la barra sale una bahía de salida. Esta bahía de salida. De la barra se conecta también a un transformador de 3 devanados. Esta sería la bahía del transformador en alta, la parte de alta del transformador. Esta sería la bahía de la parte de media del transformador. Y esta sería la bahía de la parte de baja del transformador. Aquí podemos observar de las salidas del transformador, tenemos estas dos bahías. La bahía de aquí y la bahía de aquí. Son dos bahías que salen del transformador. Y estas son bahías de salida del lado de baja del transformador. Estas son las bahías de salida del lado de baja del transformador. El siguiente esquema es una vista de planta de una subestación. Esta subestación en particular tiene una configuración especial. Vemos que aquí hay dos transformadores, ¿sí? Vemos aquí un sistema, un arreglo de seccionadores. Estos son seccionadores. Este arreglo de seccionadores es básicamente para actuar en medida de contingencia. Por ejemplo, si el transformador 1 falla o sale por mantenimiento, la línea 1 puede ser alimentada por el transformador 2 a través de estos seccionadores. Por medio de estos seccionadores, el transformador 1 se conectaría a esta línea 1. Perdón, el transformador 2 se conectaría a la línea 1. Y bueno, aquí tenemos los seccionadores. De los seccionadores vemos conectados aquí unos interruptores. De los interruptores vemos conectados los transformadores de potencial. De los transformadores de potencial vemos una conexión con los seccionadores. De los seccionadores se conectan a las barras. De las barras de nuevo a los seccionadores. De los seccionadores vemos otra vuelta la conexión con los interruptores. De los interruptores otra vuelta con los transformadores de potencial.
Aquí volvemos a observar el juego de seccionadores. Y después del juego de seccionadores podemos observar aquí, estos son los transformadores de corriente. De transformadores de corriente, aquí tenemos los apartarrayos. Bien, aquí podemos observar la vista transversal de una bahía de un transformador y la bahía de línea. Observemos, mira, aquí es el ingreso al transformador, el transformador sale, se conecta al seccionador, del seccionador hay un arreglo de seccionadores acá, así como lo habíamos visto. Después del arreglo de seccionadores se conecta a lo que es, este es un interruptor. Del interruptor se conecta a un transformador de potencial, este es un transformador de potencial. El transformador de potencial se vuelve a conectar a un seccionador, los seccionadores, aquí hay un arreglo de seccionadores también. El seccionador se conecta a un interruptor. Bien, en cuanto a la bahía de línea, podemos observar, a ver, en este primer equipo, este es un transformador de potencial. De aquí veo conectado a un seccionador, los seccionadores están conectados a las barras, aquí están las barras, y las barras se conectan a otro vuelta al seccionador, del seccionador se conecta a un interruptor, este es un interruptor, de aquí se conecta a otra vuelta a un transformador de potencial, del transformador de potencial se conecta a un seccionador, y del seccionador, bueno, acá hay un juego de seccionadores, ¿no? Que une justamente dos líneas, para unir dos líneas este juego de seccionadores. Después del juego de seccionadores, se conecta a lo que es un transformador de corriente. Este es un transformador de corriente. Y finalmente a un apartarrayo. Este es un apartarrayo. Espero haberlos ayudado con este contenido. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima, ingenieros.